el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 7 de julio, día 188 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. Nuestro tema para hoy es: una oración valiente puede redirigir tu historia. Bienvenidos a un nuevo día de este recorrido por la palabra de Dios. Hoy es 7 de julio. Hoy es un día de bendición y llegamos al día 188. En este reto que va marcando nuestras vidas con promesas cumplidas, con oraciones contestadas, con una fe renovada. Hemos visto corazones transformados y algo más que vamos a ver este mes son milagros excepcionales. Hoy nuestras lecturas nos invitan a creer que una sola oración hecha desde el corazón puede cambiar generaciones, destinos y también diagnósticos. Leeremos Primera de Crónicas, capítulo 4, desde el verso 5 hasta el capítulo 5, verso 17. Nos encontramos con Jabes, un hombre que no heredó fama, tampoco heredó tierra, no heredó trono, pero que decidió levantar una oración con osadía, y eso lo convirtió en el más ilustre entre sus hermanos. Luego leeremos Hechos, capítulo 25, donde vamos a ver a Pablo enfrentando injusticias, manipulación, prisiones políticas, pero aún así su llamado seguía en marcha, porque Dios estaba usando ese proceso para posicionarlo. Luego nos vamos al Salmo, capítulo 5, donde David nos enseña que las oraciones en la mañana tienen un poder cuando se presentan en tono de súplica, cuando uno le habla el corazón a Dios y queda en la espera. No solamente debemos hacer la oración, también debemos aprender a esperar en Dios. Y por último, leeremos Proverbios capítulo 18, verso 19, donde se nos recuerda que las relaciones quebradas necesitan más que tiempo, necesitan humildad, intención y también gracia. Pero hoy, además de la palabra, quiero comenzar contándote una historia real, una historia de fe en medio del dolor, una historia que solo puede escribirse cuando alguien se atreve a orar como Jabes, con todo el corazón. Y así te cuento el testimonio de Magú Naranjo desde Ecuador. El 27 de febrero, el hijo de Magú fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin, un cáncer agresivo que había avanzado en su cuerpo. Esa noche, Magú se quebró. No hubo oraciones elaboradas, solo un clamor, un corazón desesperado de una mamá. Al día siguiente, Dios respondió. Jeremías capítulo 33, verso 6. Yo les traeré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y luego les regaló Daniel capítulo 6, verso 23. Entonces fue sacado del foso y no se halló lesión alguna en él, porque había confiado en su Dios. 4 ciclos de quimio después, el 1 de julio, llegó el PET scan y con él el milagro. Su hijo estaba libre de cáncer. No había rastro, solo fidelidad. Solo una promesa cumplida. Pero Dios no terminó ahí. ¿Por qué? Porque la promesa venía en plural. Y ahora su hija, que iba a perder el útero, solo sería intervenida levemente. Y Magú nos dice con fe: yo confío en que el próximo año seré abuela. Magú, gracias por tu valentía. Gracias por mostrarnos que una oración valiente puede redirigir una historia. Hoy celebramos contigo y le damos gracias a Dios por su fidelidad. Hoy recordamos que cuando una madre clama, Dios oye. Oremos juntos y digámosle a Dios: Señor, hoy vengo a ti con el corazón como el de Jabes, como el de David, así como el de Magú, de repente roto, pero no estamos rendidos. Venimos no por costumbre, sino por urgencia, Dios. Necesitamos que nos respondas. Venimos con confianza a ti.
Te pido que nos bendigas con tu favor, que nos ensanches la visión. Queremos vivir sin límites, que tu mano esté sobre nosotros en lo que entendemos y en lo que no entendemos. Líbranos del mal, líbranos del temor, de los diagnósticos malos, de los pensamientos que nos acusan. Haznos caminar en valentía, ayúdanos a creer, incluso cuando parezca tarde. Recuérdanos que tú estás a una oración de distancia. Que nazca en nosotros esa fe, que sea firme, que no claudiquemos, que oremos con todo el corazón y que esa oración cambie nuestra historia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te pido que tomes tu Biblia, te pongas tus lentes de la fe, te abroches los cinturones y le pidas al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 5. Asur, el padre de Tecoa, tuvo 2 esposas llamadas Ela y Naara. Naara dio a luz a Usam, Efer, Temeni, Astari. Ela dio a luz a Seret, Izar, Tan y Cos, quien fue antepasado de Anub, Soseba y de todas las familias de Arjagel, hijo de Harum. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: «Ay, si me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Líbrame de toda dificultad que me cause dolor». Y Dios le concedió lo que pidió. Marca ese verso 10. Kelub, hermano de Sua, fue el padre de Mehir. Mehir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet Rafa. Pasehá y Teiná. Teiná fue el padre de Ir Nahas. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Meonotai. Meonotai fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, el fundador del Valle de los Artesanos, así llamado porque eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Irú, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Gelalel fueron Sif, Sifa, Tirías y Azarael. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Meret, Efer y Jalón. Una de las esposas de Meret fue la madre de Miriam, Samai e Isba, el padre de Estemoa. Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jeret, el padre de Gedor, Eber, el padre de Soco, y Secutiel, el padre de Sanoa. Meret también se casó con Bitia, una hija del faraón, quien le dio hijos. La esposa de Odías era hermana de Naham. Uno de sus hijos fue el padre de Keila, el ergamita, y el otro fue el padre de Estemoa, el macateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ben Hanán y Tilón. Los descendientes de Isi fueron Sojet y Ben Sojet. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron el padre de Leca, Laada, el padre de Merasa. Las familias de los trabajadores de lino en Bet Asbea, Joacim, los hombres de Coseba, Joás y Saraf, quienes gobernaban Moab, y Jasubi, Lehem. Todos estos nombres provienen de los registros antiguos. Eran los alfareros que vivieron en Etaim y Gedera y trabajaban para el rey. Los descendientes de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Jarif, Sohar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salum, Mibsam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Jamuel, Zacur, Simeí. Simeí tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familias numerosas, de modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Vivieron en Berseba, Molada, Hazar, Sual, Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Orma, Siclat, Bet Marcabot, Hazar Susim, Bet Birai, Saraim. Estas ciudades estuvieron bajo su control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etam
Aim Rimón, Toquem y Asam, 5 ciudades, y las aldeas vecinas hasta llegar a Baalat. Esta era el territorio que les correspondía y estos nombres aparecen en sus registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaban Mesobab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenaí, Jacoba, Jesohai, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaya y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los nombres de algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón. Sus familias crecieron en número y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de pastura para sus rebaños. Allí encontraron buenos pastizales y tierra que era espaciosa, tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Cam antes vivían en esa región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, esos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo las casas de los descendientes de Cam y de los meunitas. Hoy en día no queda ni un rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían allí y se apoderaron de la tierra porque tenían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de estos invasores de la tribu de Simeón fueron al monte Seir, dirigidos por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven allí desde entonces. Primera de Crónicas, capítulo 5. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos de hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón, aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación. Los derechos de hijo mayor le pertenecieron a José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Gersón y Camri. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaya, Reaya, Baal y Vera. Vera fue el líder de los rubenitas cuando fueron llevados cautivos por el rey Tiglac-Pileser desde Asiria. Los parientes de Vera aparecen en los registros genealógicos por sus clanes: Jehiel, el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel. Los rubenitas vivían en la zona que se extiende de Aoer y Nebo y Baal-Meón. Dado que tenían tantos animales en la tierra de Galac, se extendieron al oriente hasta los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas derrotaron a los agarenos en batalla. Después se trasladaron a los asentamientos agarenos a lo largo del borde oriental de Galaad. Al lado de los rubenitas, en la tierra de Basán, vivían los descendientes de Gad, hasta Salca al oriente. Joel fue líder en la tierra de Basán y Safán era segundo en autoridad, seguido por Hanaí y Safac. Los parientes, los jefes de los otros 7 clanes fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Sacán, Sia y Eber. Todos ellos fueron los descendientes de Abil Jail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galat, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. Ahí, hijo de Abiel, hijo de Guni, fue el jefe de sus clanes. Los gaditas vivieron en la tierra de Galat, en Basán, y sus aldeas por todos los pastizales de Sarón. Todos estos aparecen en los registros genealógicos durante el tiempo del rey Jotam de Judá y rey Jeroboam de Israel. Hasta ahí. En nuestra lectura continuamos con las genealogías del pueblo de Israel, especialmente de las tribus de Judá, de Simeón y de Rubén. Y aunque puede parecer una lista de nombres más, aquí se esconden poderosas interrupciones divinas. En medio de estos nombres olvidados, aparece uno que brilla como antorcha en la oscuridad, el nombre de Jabes. Jabes no fundó una nación. Jabes no fue rey.
Jabes tampoco fue guerrero. Jabes fue un hombre con una historia de dolor, pero con una oración que cambió su destino de dolor a favor. Este pasaje no solo habla de linajes, nos enseña que la fidelidad de Dios no está atada al lugar donde tú naces, sino a cómo decides vivir. En la cultura hebrea, el nombre determinaba la expectativa, y Jabes había sido marcado para vivir en sufrimiento, pero él se atrevió a levantar una oración que fuera tan precisa, tan poderosa, que traspasó generaciones y quedó registrada para siempre en el libro de Crónicas, capítulo 4. El verso 9 nos dice: Jabes fue el más honorable que cualquiera de sus hermanos. La honra no es el fruto del pasado, es la consecuencia de la oración que él hizo que marcó su destino. Jabes no era honorable por herencia, sino porque Dios respondió a su clamor. Jabes fue honorable no porque comenzó bien, sino porque se rehusó a terminar mal. Su vida fue una protesta contra todo lo que parecía una maldición inevitable. Porque tú te imaginas a un niño que lo llamen dolor, a un adolescente que lo llamen dolor, a un hombre que lo llamen dolor. De repente nosotros también hemos sido marcados con un nombre no solo que no nos gusta, sino que tiene un significado difícil. O quizá nosotros sabemos que nacimos en una temporada complicada para nuestros padres. Jabes es una palabra hebrea que significa el que causa dolor o el que entristece. Así que él creció con un problema de rechazo muy grande. Estaba destinado a ser una desgracia. La madre prácticamente al nacer y al ponerle ese nombre lo maldijo. A ti también te pueden haber maldecido diciendo que naciste fuera de tiempo, o que siempre vas a ser así, que nunca vas a cambiar, que eres una persona no deseada, o causaste tristeza al nacer. Pero aunque hayas tenido un mal comienzo, Dios te hará tener un buen final. Jabes oró de acuerdo a la voluntad de Dios y buscó la bendición. No se resignó al dolor. Esta oración capturó el corazón de Dios y fue completamente respondida. Porque malos comienzos no significan malos finales si tú tienes a Dios contigo. Significa que necesitas una oportunidad divina. Necesitas levantar una oración de fe. Y esa es la que hace Jabes en el verso 10. La primera parte de esta oración, Jabes le dice a Dios: ay, si tú me bendijeras, si verdaderamente me bendijeras. Y esta frase no es egoísta. En hebreo expresa una profunda humildad. Si de veras me miraras con favor. Jabes no pide riquezas, él pide el favor de Dios. Y el favor de Dios cambia todo. Yo no conozco tu comienzo, pero Dios es experto sacándonos de la aflicción a la victoria. Es experto sacándonos de lugares de tinieblas y llevándonos a lugares de luz. Él toma a una persona del polvo, del muladar, y lo hace sentarse con los príncipes del pueblo. Él es experto cambiando nuestras circunstancias a bendición. Jabes, aquel cuyo nombre significaba dolor, fue el más ilustre entre sus hermanos. Eso significa que fue honorable, que fue de renombre, que fue muy rico y que también fue próspero. Jabes fue proclamado el más ilustre, pese a que nació destinado a la desgracia. Se convirtió en el hombre más reconocido de todo su país por una oración. La bendición de Dios no es una recompensa por el rendimiento. Es una expresión de su carácter generoso hacia quienes le buscan. Jabes nos recuerda que no hay destino irreversible cuando alguien se atreve a orar con osadía. ¿Y cómo fue esa oración? Lo primero es que él dice: oh Dios, si tú me bendijeras, si tú me dieras esa bendición. Y a Dios le gustó esa oración. A Dios le gusta que tú y yo le pidamos, que le digas: Dios, bendíceme. A Dios le agrada a alguien que le diga: Señor, yo necesito tu bendición. La bendición de Dios es irrevocable. Es lo que nos dice Números, capítulo 23, verso 20. Dice: escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Así que Jabes oró por un cambio en su vida,
pero también en un cambio en su destino. Y esto nos motiva a levantarnos cada mañana, anhelando la bendición de Dios. Dios quiere bendecirte. De repente no te has dado cuenta, pero el deseo de Dios es bendecirte. Y no está mal que nosotros oremos para que Dios nos bendiga. Lo siguiente que le dice en la oración es: y si extendieras mi territorio. Aquí Jabes está diciendo: Dios, no me limites al tamaño de mi dolor ni a la medida de mi pasado. La fe verdadera no se acomoda. La fe verdadera se expande. Le pide a Dios más. Dios no te diseñó para que tengas bordes estrechos, sino para que tengas horizontes amplios, algo que exija tu fe. Había un pescador a la orilla de un río y frente a él otro pescador, y se sorprendía al ver cómo pescaba y veía que sacaba los peces del río, los medía y los volvía a echar al agua, los medianos hasta los más grandes, y al final no pescaba. Y el otro pescador se le acercó para preguntarle: ¿por qué es que veo que pescas peces grandes, los mides, los vuelves a echar al río? A lo que este pescador respondió: lo que pasa es que mi sartén es muy pequeña. Yo diría que no solo la sartén era pequeña, sino también la fe. Eso le pasaba a Abraham. Él lloraba en su tienda: tengo oro, tengo trabajadores, pero no me has dado un hijo que me herede todo esto. Y Dios le dijo: sal de tu tienda y mira las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. No te limites a las 4 paredes, tampoco te limites a la sartén. Sal de tu condición. Deja de mirarte al espejo y decir: no puedo. Mira al Dios del cielo y cambia tu sartén, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Isaías capítulo 54, verso 2 dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gasto, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez. Isaías 54, versos del 2 al 4. Dios nos dice: levántate, empieza a cantar, da voces de alegría, no te limites. Levanta tus manos al cielo y di: Dios, yo sé que tú extenderás mi territorio. Empieza a creer por la bendición grande que Dios tiene para tu vida, por eso que vendrá. Así que tómate un momento y dile, pídele a Dios y se te dará. En la siguiente parte del verso le dice: te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. No necesitamos un plan perfecto, necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Le estás diciendo: no quiero avanzar solo, Dios. Quiero tu compañía constante. Hay otras versiones de la Biblia que dice que Jabes pidió que tu mano esté sobre mí. La mano de Dios simboliza el poder, la dirección, el favor de Dios, la autoridad. Jabes sabía que no era suficiente pedir la bendición sin pedir la presencia de Dios. Yo creo que Jabes sabía qué pedir. Lo más importante, la presencia de Dios. Moisés también lo supo. Él dijo: si tú no vas conmigo, no me saques de este lugar. Y Dios le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Todo es distinto cuando la presencia de Dios está con nosotros. Luego le dice: líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Aquí Jabes lo que pide es: quiero ser blindado, Dios. No solo quiero ser bendecido, no solo quiero que extiendas mi territorio, no solo quiero que me acompañes. Quiero estar totalmente protegido por ti. Cuando Dios protege su bendición, que eres tú, nada ni nadie te puede dañar. La oración de Jabes no fue larga, pero fue enfocada. Tampoco fue emocional, fue espiritual. No fue sofisticada, pero fue sincera, fue del corazón. Quiero decirte, no importa si te llamaron fracasado, que causaste dolor, que fuiste un error, una decepción. Dios puede redirigir tu historia con una sola oración valiente. Ora sin miedo y pide la bendición de Dios. No es orgullo decir: Dios, bendíceme. Cambia tu sartén, por favor, ensancha tu fe, visualiza más, sueña más, crea espacio para lo nuevo que Dios te dará.
pide su presencia. Que tu oración no solo sea por puertas abiertas y bendición, sino porque la mano de Dios te guíe en cada paso. Y pide cobertura sobre todo lo que estás construyendo, tu ministerio, tu familia, tu empresa. Ora para que el enemigo no robe lo que Dios te entrega. Te pido que me acompañes en una oración y le digas: Señor, hoy vengo ante ti, así como Jabes. No por tradición, vengo con intención. No vengo a sobrevivir, vengo a conquistar. Te pido que me bendigas con tu favor. Te pido que ensanches mi visión. Te pido que agrandes mi territorio espiritual, emocional, familiar. Que tu mano poderosa esté sobre mí, guiándome, corrigiéndome, cubriéndome. Líbrame de todo mal, líbrame del engaño, líbrame del temor, líbrame del pasado que me acusa. Hoy rompo con todo lo que me ha limitado en mi avance. Yo no nací para causar dolor, yo nací para provocar un propósito. Haz de mí alguien que te honra, que mi nombre, como el de Jabes, no sea recordado por una historia triste, por una historia dolorosa, sino por una fe que cambió un destino. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Hechos capítulo 25. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que había tenido pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea al día siguiente, tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no. Esta es la corte oficial romana, por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado al César, y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita, varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix cuando yo estaba en Jerusalén. Los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien, según Pablo, está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso, así que di órdenes de que los mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a este hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió: mañana lo oirás.
Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales y militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Pero, ¿qué debe escribirle el emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Estamos en los últimos capítulos del libro de Hechos, donde Pablo ya no es el predicador libre que viaja de ciudad en ciudad. Ahora es un prisionero del Imperio Romano. Sin embargo, su condición no detiene su llamado. El capítulo 25 nos muestra cómo la injusticia y también la burocracia política intentan frenar lo que Dios ya puso en marcha. Pablo no solo había sido arrestado injustamente en el capítulo 21, es acusado falsamente en el capítulo 24 y ahora lleva más de 2 años preso sin juicio justo. En este capítulo aparece un nuevo gobernador romano, Festo, sucesor de Félix, y aunque el rostro del poder cambia, el sistema sigue siendo corrupto y manipulable. Después de más de 2 años, los líderes religiosos aún quieren matar a Pablo. Le ruegan a Festo que lo traslade a Jerusalén, solo para emboscarlo en el camino. Era un plan diabólico envuelto de una apariencia religiosa. Quiero que no confundas oposición con derrota. A veces el ataque es solo la confirmación de que estás avanzando en la dirección correcta. Hay batallas que no se desactivan con el tiempo, pero sí se vencen con permanencia en la verdad. Pablo no necesitó defenderse con violencia, sino con convicción. En los versos del 23 al 27 vemos que Dios usa incluso la burocracia romana para cumplir su plan. El capítulo termina con una escena clave. Pablo será presentado formalmente ante Agripa y Festo lo admite. Verso 26 dice: no tengo nada concreto para escribir sobre él. Es decir, no tenía pruebas, pero tampoco puede soltarlo por presión religiosa. Y aunque parezca un capítulo sin resolución, Dios está escribiendo esa historia en el silencio administrativo. El proceso se alarga, pero el propósito avanza. ¿Qué te quiero decir con esto? No te frustres si tu obediencia te lleva a un lugar incómodo. A veces Dios usa prisiones para posicionarte donde solo Él quiere que tú hables. No todos van a entender tu fe, pero eso no le quita el valor. Lo que para Festo era confuso, para Pablo era el centro del Evangelio. Jesús vive. Cuando no sepas qué está haciendo Dios, simplemente recuerda lo que Él ya te dijo. Pablo nunca dejó de creer que Él iría a Roma. Aunque los años pasaran, tú no calles tu llamado ni por temor a los procesos, porque lo que está en ti es más poderoso que cualquier estructura humana que te quiera detener. Leamos el Salmo 5. Oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. El Señor escucha mi voz por la mañana, cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad.
Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Esta es una oración que nace en medio de la presión de los enemigos que mienten, que traman, que destruyen, pero que también revela una profunda intimidad y expectativa. David no solo ora, él espera una respuesta. Versos 1 y 2, él le dice a Dios: escucha mi oración, óyeme cuando oro y presta atención a mi gemido. La oración verdadera nace desde ese gemido, desde ese suspiro. David inicia con un clamor. No trata de impresionar a Dios con discursos elocuentes. Él clama, él gime, él espera. Usa palabras, sí, pero también gemidos. Esos gemidos son gritos de desesperación por ayuda. Dios no necesita oraciones bien estructuradas. Él necesita corazones rendidos. En lugar de correr al celular por la mañana, corre a tu Dios en oración. Que tu primera conversación deje de ser con el mundo y sea con el cielo. Busca a Dios, busca tener tiempo con Dios. ¿Y cuándo? Muchos me preguntaban la hora. Verso 3 dice: por la mañana. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. David no solo oraba por rutina, él se quedaba esperando en Dios. Y esta es una postura espiritual. No solo es hablar, sino que aguardo, espero en Dios. No por resignación, sino espero con esperanza, espero con expectativa. La fe no se demuestra al orar, sino al esperar después de haber orado. Es como un agricultor que siembra con la certeza de que la lluvia llegará. Así ora el que ha conocido a Dios como Padre, sin ansiedad, pero con expectativa. Versos del 4 al 6 dice: oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia. Porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Dice: no puedes tolerar a los malvados. Dios no es indiferente a la injusticia, aunque parezca silencioso. David describe a un Dios que no coquetea con la maldad, que no se mezcla con el engaño. Esto no es venganza, es justicia. Dios no es neutral ante el pecado. Él es fuego purificador. Dios es amor, sí, pero también es juicio. El amor de Dios es perfecto. ¿Por qué? No tolera lo que destruye a quienes ama. Dios te ama. Vivimos en un mundo que ha confundido compasión con permisividad. Este salmo nos recuerda que la gracia no anula la verdad, la completa. David ora no solo para ser defendido, sino para ser transformado. El verso 7 dice: gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa. Ojo que no es por mérito propio. Entramos por la misericordia de Dios. Nosotros no entramos a la presencia de Dios porque seamos perfectos, porque no lo somos, sino porque su amor es perfecto. Nunca permitas que tu pecado te haga correr de Dios. Al contrario, corre a Él. Hay quienes dicen: voy a mantener este pecado y cuando lo deje me voy a acercar a Dios. Te equivocas. Los sanos no necesitan doctor, sino los enfermos. A lo que me refiero es que debemos buscar a Dios en nuestra condición actual y no permitir que nada nos separe de Él o nos descalifique de buscarlo con todo el corazón. El verso 8 es una petición: guíame por el camino correcto, Señor. Mis enemigos me esperan, pero cuando tus pasos están rodeados de trampas, tú necesitas dirección divina.
Así que es bueno pedirle a Dios, guíame por el camino correcto. David no solo pide protección, él pide dirección, porque el mayor enemigo, el mayor peligro, no está afuera, sino está dentro. Caminar sin guía espiritual. No necesitas una vida perfecta para avanzar. Necesitas la dirección de Dios para no desviarte del camino. Y ese salmo termina fabuloso, porque dice versos 11 y 12, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que los que te aman, los que aman tu nombre, estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Esta promesa es para ti. La presencia de Dios es tu escudo. Pero estos dos versos del Salmo me hacen recordar la oración que acabamos de tener sobre Jabes, porque es escudo, es protección, es bendición. Qué hermoso es cuando dos lecturas se asemejan mucho. Este cierre es glorioso. David reconoce que el refugio en Dios es el que produce gozo. Alégrense todos los que en ti se refugian. Quienes aman su nombre viven rodeados de escudo y de favor. Así que no pongas tu alegría en si el día va bien o va mal. Ponla porque estás bajo el Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, cada día. Y aprende a escribir tus oraciones, pero también aprende a ponerle fecha, porque va a haber un momento en que Dios va a responder y no te debes olvidar de esa oración. Espera así como David. Presenta tu oración y quédate esperando, porque va a haber un momento en el que Dios responderá. Acompáñame en una oración. Señor, que mis mañanas comiencen contigo y no con el ruido ensordecedor del mundo. Que cada oración que suba sea como un acto de entrega, de compasión, de compromiso contigo, Dios. Guíame por ese camino correcto, por esas sendas rectas. Enséñame si me desvío en algún lugar para volver al camino, porque muchas veces me rodean dudas, me rodean enemigos, me rodean temores y decisiones que no sé cómo debo tomar, pero quiero refugiarme en tu amor. Hazme amar tu presencia. Rodea mi vida con tu favor. Sé un escudo a mi alrededor que nadie pueda atravesar, Dios. Ayúdame a esperar en ti. Yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú respondes y que tú actuarás a nuestro favor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 18, verso 19. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las heridas más difíciles no vienen de los lejanos, muchas veces vienen de los cercanos. La palabra ofendido aquí sugiere una rebelión emocional, una ruptura interna, porque la confianza se fractura y la restauración no es imposible, pero sí es más compleja. Lo que nos dice el verso aquí es: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. No dice que sea imposible, lo que dice es que será muy difícil. Un amigo que compartió un secreto, un familiar que no estuvo cuando más lo necesitabas, una palabra dicha en un mal momento, algo que te hirió. Esos momentos no solo nos hieren, sino que construyen murallas emocionales. ¿A qué me refiero con esto? Que se nos hace más difícil confiar después en otras personas para brindarles nuestra amistad, ¿no? Qué triste es cuando tú pensabas que ese era tu amigo, que esa era tu amiga, pero te ofendió, habló mal de ti. El corazón herido levanta defensas que solo la humildad va a poder derribar. La segunda parte del verso habla de una puerta cerrada con rejas, es decir, un símbolo de alguien que ya no permite acceso. Cuando el orgullo se combina con el dolor, se cierran los caminos de reconciliación. Las personas heridas no necesariamente quieren venganza. Muchas veces construyen barreras que los protegen tanto que los aíslan. Y me ha pasado. Este proverbio me confrontó mucho porque yo sé lo que se siente ser herida por alguien a quien uno llamaba amiga. Hace mucho tiempo tuve una relación con un joven del entorno de mis estudios. Yo ya servía como líder en la iglesia
y por orden, él no podía estar en mi grupo. Así que, confiando, lo derivé al grupo de unas chicas que consideraba mis amigas. Y pensé, ellas me lo cuidan. Pero no fue así. Una de ellas cruzó la línea y terminó casándose con él. No hubo códigos, no hubo respeto por la amistad, y lo que se rompió no fue solo una relación sentimental, sino una confianza profunda. Ahí entendí este proverbio. Porque sí, me cerré, me dolió, me alejé y me pregunté si había algo que estaba mal en mí, si había sido ingenua o simplemente no suficiente. Pero en medio del silencio y la muralla que levanté, sentí a Dios hablarme. No necesitas que ellos te entiendan, necesitas que yo te sane. Así que comenzó mi restauración, lenta pero real. Aprendí que la traición nunca define tu valor y que Dios puede sanar incluso las heridas que más duelen si tú se las entregas a Él. Yo no guardo rencor. Oré por ellos y me alejé. Y aunque nunca más volvió la amistad, volvió la paz en mí. Porque cuando uno suelta, no pierde, te liberas. Este versículo no dice que sea imposible recuperar al amigo, solo que no será fácil. La restauración requiere esfuerzo genuino, requiere conocer el daño sin justificarlo, ofrecer perdón sin condiciones y caminar hacia la confianza sin prisa. El perdón puede ser un momento, pero la restauración sí es un proceso. No asumas que el tiempo sana todas las heridas, porque esa es la mentira más grande. El tiempo no sana nada. El único que sana es Dios. Sana el arrepentimiento, nunca el silencio. Así que no digas, bueno, si te ofendí. No, sé claro y reconoce lo que hiciste o reconoce lo que dijiste. Y si tú eres el ofendido, pídele a Dios que te sane. No exija justicia, simplemente pídele a Dios que sane tu vida. Dios se especializa en restaurar lo que parece imposible. Jesús no solo predicó del perdón, Él murió por aquellos que lo traicionaron. Así que, ¿qué mejor ejemplo? En la cruz, Él modeló cómo se responde a una ofensa que nunca será pagada en esta tierra. Dios no te pide que hagas justicia con tus manos. Te pide que dejes espacio para que su gracia y su perdón te sanen. Nosotros leímos Josué, que él fue traicionado por sus hermanos, pero cuando tuvo el poder de vengarse, él eligió restaurar la relación con lágrimas y con un abrazo, en Génesis 45. Lo que parecía una ciudad fortificada fue una familia redimida por la gracia de Dios y por el perdón de Dios. Y quiero orar por ti, porque sé que a veces las heridas que más nos duelen son las que vienen de aquellos que nosotros amamos. Pídele a Dios y dile, ayúdame a no dejar que la ofensa me endurezca el corazón, y mucho menos que el orgullo me aísle. Dame la humildad para pedir perdón si fui yo quien causó el dolor, y la gracia para perdonar si fui herido. Derriba toda muralla que el resentimiento haya levantado y reemplázalas por puentes de compasión. Enséñame a ser un restaurador, no un acusador. Que mi vida refleje misericordia, como la que tú me has dado, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 188. Check. Y a todos los que hoy celebran su cumpleaños, 7 de julio, no solo celebramos un año más de vida. Hoy honramos la historia que Dios está escribiendo contigo. No importa dónde estés, en Panamá, en México, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, el amor de Dios te alcanza justo allí. Tu nacimiento no fue un accidente. Tú fuiste pensado por Dios. Y si estás vivo, es porque Dios aún tiene muchos capítulos para escribir contigo. Feliz cumpleaños para Maylins desde Panamá. Que Dios te bendiga, Maylins, y que tengas un día rodeado del amor de Dios. Feliz cumpleaños para Nidia Algandar desde Tijuana, México. Que este año tu fe vaya a otro nivel y que continúe creciendo. Feliz cumpleaños también para Tatiana Higuita de Medellín, viviendo en Montenegro, Europa. Recuerda que tienes un Dios de restauración y que cada oración está siendo escuchada.
Feliz cumpleaños para Rocío Sandoval, que tengas un día hermoso, lleno de la presencia de Dios. Feliz cumpleaños para Brigi Alarcón, que cada día sea especial con el Señor y recuerda que siempre caminas con Dios. Feliz cumpleaños para Elian Aguilar Flores. Él cumple 14 años desde Nayarit, México. Qué hermoso que desde tu adolescencia Dios sea el primero en tu vida. Que la pases lindo y que siempre tengas en cuenta la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Feliz cumpleaños para Dani Luque Flores desde Cusco, de parte de su hija que la ama mucho. Dani, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, así que me uno a esta oración de tu hija y le pido que te bendiga mucho. Feliz cumpleaños también para los gemelos Santiago, Esteban y Adrián Gabriel, que cumplen hoy 11 años desde Lima, con mucho amor de María Isabel, su abuela. Oro para ustedes el Salmo 121, que es un salmo de ayuda, de protección y de bendición. Feliz cumpleaños para Mitzi Campos. Ella cumple 27 años desde El Locotito en Guerrero, México. Nunca te olvides, Mitzi, que tu ayuda viene de Dios. No estás sola. Un feliz cumpleaños para Cecilia Piazza desde Argentina. Mantente firme en la palabra de Dios, que Él tiene un gran plan con tu vida. Feliz cumpleaños para Claudia Ledesma de San Luis Potosí, México. Confía en la promesa que Dios te ha hecho, que Él siempre cumple. Feliz cumpleaños también para Ana Yadira Escalante desde Hidalgo, México. Que la gracia y el favor de Dios te acompañen todos los días de tu vida. Feliz cumpleaños para Fernando Colonia. Él cumple 35 años desde Milán, Italia. No dudes de que Dios siempre escucha tus oraciones y que pronto te dará la victoria por la que tanto estás orando. Feliz cumpleaños también para Stephanie Paola Silva Bozo. Ella cumple 24 años desde Mayra, de Colombia. No te des por vencida, que Dios tampoco se da por vencido contigo y Él siempre te fortalece. Feliz cumpleaños para Renzo, un cubano que es fiel oyente de este podcast desde el día 1 de parte de su esposa Solange. Yo quiero regalarte el Salmo 115. Que el amor inagotable de Dios esté contigo todos los días de tu vida. Feliz cumpleaños para Sara Gabriela, que cumple 15 años en Estados Unidos. Ella es una niña muy usada por Dios. Te quiero regalarte el Salmo 111. Que la gracia y la misericordia de Dios te acompañen todos los días de tu vida. Feliz cumpleaños para Iris Vera de México. Tú verás la mano de Dios obrando poderosamente en ti. Feliz cumpleaños a Idalis Sánchez desde Panamá. Que presencies esas obras maravillosas que Dios tiene para ti. Feliz cumpleaños a Gloria Rocío Ramos en Madrid, Cundinamarca, Colombia. Que mi Dios siempre te muestre su favor. Feliz cumpleaños también para Renzo desde España. Que tengas un maravilloso día. Y para Navy Díaz en San Francisco. No te olvides de buscar a Dios constantemente, que Él tiene un milagro para ti. Un feliz cumpleaños lleno de amor para mi querida Emma Trujillo, de 4 añitos. Que Dios te bendiga, princesa. Feliz cumpleaños también para Carla Peniel Reza Martínez, que cumple 26 años. Que Dios te corone con su amor y sus tiernas misericordias. Feliz cumpleaños también para María Fernanda Balandra Gómez, de Cauca, Colombia, de parte de Alejandra Collazos desde España. Que la luz de Dios brille sobre ti. Feliz cumpleaños también para Beatriz. Ella cumple hoy 16 años. Es una brasileña que vive en León, Guanajuato, México. Que mi Dios sea tu consuelo, que renueve tu esperanza y también tu alegría. Feliz cumpleaños para Sebastián Bajaña. Él cumple hoy 13 años. Que tengas un lindo día, campeón. Y también feliz cumpleaños para Juliet Stephanie Rodríguez Olivares. Eres valiente, decidida, llena de propósito y hoy quiero recordarte que Dios te ve, te escucha, te acompaña en cada paso y en este nuevo capítulo que estás escribiendo en Europa. Feliz cumpleaños también para Beatriz Figueira Maturino. Hoy celebro tu vida y declaro sobre ti que Dios te ha creado con un propósito eterno. Él está trabajando en tu corazón. No estás sola.
Dios siempre va delante de ti, Él te ama profundamente, igual que tu mamá, que ha sembrado en ti una hermosa fe. Muchas gracias, querida comunidad, por estar hasta aquí. Sé que a muchos no les gustan los saludos, pero ¿saben qué? Si para Dios son tan importantes los nombres que hemos leído en Crónicas, ¿cuánto más será celebrar nuestra vida, que estamos vivos y que somos un milagro de Dios? Así que sigamos celebrando la vida, los aniversarios y cada cosa que queramos celebrar. Bendiciones, nos vemos mañana. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.